Muy buenas tardes, jóvenes. Una vez más les saluda el profesor Rubén Arbañil, encargado del curso de álgebra, y en esta oportunidad o en esta tarde lo que vamos a desarrollar es la parte que corresponde al estudio de las funciones, en este caso reales, de una variable real. Decimos de una variable real porque hay funciones, que no es el propósito del curso, que tienen más de una variable. Bien, para empezar, tratemos de definir qué cosa es una función. Entonces, sean A y B dos conjuntos no vacíos. Diremos que f es una función definida del conjunto A hacia el conjunto B si y solo si se cumplen estas dos condiciones. Primero, que f es un subconjunto de un producto cartesiano, lo cual haría que f sea una relación. De ahí, como una consecuencia casi inmediata, se desprende que toda función es una relación, porque para que sea función, requisito es que sea un subconjunto de producto cartesiano, en este caso de A por B. Y lo segundo es que si yo tengo dos pares ordenados con la misma primera componente, como pueden ver acá, si x, y pertenece a f y x, z pertenece a f, entonces para que sea función, y tiene que ser igual a z. Las segundas componentes también tienen que ser iguales. Entonces, en resumen, para que f sea función, primero, tiene que ser un subconjunto del producto cartesiano. Eso, como repito, hace que sea una relación. Pero además, que si yo tengo dos pares ordenados con la misma primera componente, entonces necesariamente para que sea función, las segundas componentes tienen que ser iguales. Y eso, más adelante vamos a entenderlo en forma geométrica como el hecho de trazar una recta vertical y debe cortar la gráfica a lo más en un solo punto. Bien, notaciones. A menudo se suele utilizar esta notación y igual a f de x. Y es igual a f de x, que en realidad es lo mismo que yo diga que el par x, y pertenece a la función f. No se olvide que desde el momento que es una relación, entonces los elementos de la función ya son pares ordenados. Decir que x, y pertenezca a la función f equivale a decir que y es igual a f de x. O lo que en otras palabras sería que y es la imagen de x mediante la función f. Se dice que y es la imagen de x mediante la función f. Bien. Son notaciones, ¿no? Acá en la gráfica trato de mostrar qué es lo que está pasando. La función f va del conjunto A hacia el conjunto B. Entonces el conjunto A es nuestro conjunto de partida, el conjunto B es el conjunto de llegada. Acá x, al aplicar la función, lo llevo a y. Por lo tanto, y se convierte en la imagen de x mediante la función f. Por lo tanto, y es igual a f de x. O lo que podríamos decir también una vez más, el par x, y pertenece a la función f. Ahora hablemos de dominio y rango de una función. Para eso tenemos lo siguiente: sea f una función que va del conjunto A hacia el conjunto B. Nuestro conjunto de partida es el conjunto A, el conjunto de llegada es el conjunto B. El dominio, ¿qué cosa es el dominio? Es un conjunto de todos los valores de x que están en el conjunto de partida. En este caso, no se olviden que la función va del conjunto A hacia el conjunto B, tal es que existe y en el conjunto de B, y además x, y pertenece a f. O sea que, si yo tengo un x por acá, es posible encontrar un y en el conjunto de partida, tal que el par x, y pertenezca a f, ¿no? Entonces, el conjunto de todas las x, en este caso las preimágenes, ¿no? Los x en este caso vienen a las preimágenes, forman el dominio. De acuerdo a la definición que hemos mostrado, se deduce que el dominio de la función siempre está contenido o inclusive puede ser igual al conjunto de partida, que es el conjunto A. El dominio está contenido en el conjunto A. De manera análoga, se puede definir el rango acá. El rango, ¿qué cosa viene a ser? Es el conjunto de todos los y, en este caso, que están en el conjunto de llegada, acá en el conjunto B, de tal fortuna que existe un x en el conjunto A, donde x, y pertenece a la función f. Entonces, el rango está formado acá, ¿no? En el conjunto de llegada. Podría ser todo el conjunto de llegada inclusive. Por eso que se afirma esto, que el rango de la función está contenido en el conjunto B. Está contenido o puede ser inclusive todo el conjunto B. Entonces, en síntesis podríamos decir, el dominio está en el conjunto de partida y el rango estará en el conjunto de llegada. Ahora, hay que identificar también cuando yo tengo una función y igual a f de x, que es por notación, y igual a f de x. Acá, por ejemplo, hay que entender que x viene a ser nuestra variable independiente y viene a ser la variable dependiente.
dependiente, ¿no? Variable independiente y la variable dependiente. Bien, les había comentado algo con respecto a la misma definición. Y acá podríamos decirlo así, resumirlo, que para poder identificar si una gráfica corresponde o no a la de una función, tan solo me basta trazar rectas verticales o paralelas al eje Y y ver que las rectas que yo trace deben cortar a lo más a la gráfica en un solo punto. Si ese es el caso, entonces esa gráfica corresponde a una función. Figura 1, tenemos una gráfica por acá, lo que está con plumón rojo. Por más rectas verticales que yo trace, siempre va a cortar la gráfica en un solo punto. Por lo tanto, esta gráfica corresponde a la de una función. Sin embargo, como pueden notar acá en la figura número 2, acá hemos trazado una parábola que se está abriendo hacia la derecha, trazo una recta vertical y evidentemente me doy cuenta que corta la gráfica en 2 puntos. 2 puntos, por lo tanto no es función, ¿no? Entonces, podríamos resumir esto diciendo que para asegurarme que una gráfica corresponde a una función, basta trazar rectas verticales o paralelas al eje Y debe cortar la gráfica a lo más en un solo punto. Las funciones especiales, voy a hacer citas simplemente porque eso lo vamos a detallar más adelante. Tenemos dentro de la función especial la función constante, cuya regla de correspondencia es f de x igual a k, siendo k una constante, y acá se puede establecer el dominio, que son todos los reales, y el rango en este caso que es un conjunto unitario, cuyo único elemento es k. La función identidad, que es f de x igual a x, o y igual a x, cuya gráfica es la recta bisectriz del primer y tercer cuadrante, donde el dominio y el rango son todos los reales. La función identidad, perdón, la función lineal, o también llamada función de primer grado, cuya regla de correspondencia es f de x igual a x más b, donde a es diferente de 0 acá. A diferente de 0. La gráfica de toda función lineal es una recta, y además podemos decir que el dominio y el rango son los reales. 4. La función cuadrática, o también llamada función de segundo grado, su regla de correspondencia es ax al cuadrado más bx más c. Nuevamente, a diferente de 0. Es una función de segundo grado, ¿no? Ax cuadrado más bx más c. La función valor absoluto, f de x igual al valor absoluto de x, donde acá el dominio son todos los reales y el rango va desde 0 hacia más infinito. La función raíz cuadrada, f de x igual a la raíz cuadrada de x, donde el dominio en este caso son los de 0 a más infinito y el rango también es de 0 a más infinito. Ya bueno, vamos a detallar eso con mayor amplitud, con mayor detalle, en todo caso lo vamos a ver en la parte práctica. Con respecto a función par e impar, podríamos decir lo siguiente. Diremos que f es una función par si y solo si se cumplen estas dos condiciones. Que si x está en el dominio de f, si x está en el dominio de f, entonces menos x también debe estar en el dominio de f. Y además, el f de x es igual a f de menos x. Ejemplo de función par, por decir f de x igual a x al cuadrado. F de x igual a x al cuadrado es una función par, dado que cumplen estas dos condiciones, que si yo tomo un elemento en el dominio, si yo tomo un 2 por ejemplo en el dominio de la función cuadrática, menos 2 también está en el dominio, y f de x también se cumple que es igual a f de menos x, por lo tanto se convierte en una función par. Y para finalizar este resumen teórico, vamos a definir lo que es una función impar. Diremos que una función es impar si cumple estas dos condiciones. Primero, si x está en el dominio, entonces menos x también debe estar en el dominio, el opuesto, y f de x tiene que ser igual a menos f de menos x. Estas son las definiciones, digamos, que se tiene que ver con respecto a lo que es función par e impar. Ahora vamos a empezar el desarrollo de la práctica, ¿ya? Veamos.
Bien, muchachos, vamos a empezar el desarrollo de nuestra práctica y como ustedes pueden notar ahí, se tiene lo siguiente. El problema 1 nos dice, dada la función f, una función cuadrática, que también les había anticipado, se le conoce como función de segundo grado, donde, bueno, ahí no noté, pero ahí también en su cuadernillo dice que cuyo coeficiente principal es igual a 1, y además se cumple que f evaluado en 0 es igual a 1 y f de 1 es igual a 3. Hallar f evaluado en 2x. Desde el momento que es una función cuadrática, podríamos decir lo siguiente. Entonces, por ser cuadrática, la función tendría que ser de esta forma, ¿no? Ya habíamos visto cuál es la regla de correspondencia. Este es x al cuadrado más bx más c. Eso es puesto que el coeficiente principal es 1 por dato. Esta es la función cuadrática, donde estamos interesados en hallar b y c. Punto número 1. F de 0 es igual a 1. Evalúas. Cuando x vale 0, acá te quería 0 al cuadrado, 0. 0 por b, 0. Más c es igual a 1. Y acá se obtiene el valor de c. Por lo tanto, c es igual a 1. Punto número 2. F de 1 es igual a 3. Como segundo dato, f evaluado en 1 es igual a 3. ¿Quién es f de 1? Repasamos acá, en lugar de x voy a poner 1. Entonces sería 1 al cuadrado, 1. Más b por 1, b. Más c es igual a 3. Bueno, como c vale 1, te queda 1 más 1, 2. B tiene que ser igual a 1 también, B es igual a 1. Habiendo encontrado los valores de B y C, concluyes lo siguiente. Que la función f de x es igual a x al cuadrado más x más 1. Ten en cuenta que C ya es conocido también, C vale 1. Ya tienes ahí la regla de correspondencia de la función. Llámale esto asterisco si quieres. Lo que te piden es la función evaluada en 2x. Simplemente hay que reemplazar, en lugar de x escribimos 2x. 2x elevado al cuadrado más 2x más 1. Se concluye. F de 2x va a ser igual, resolvamos acá, 4x al cuadrado más 2x más 1. Eso es lo que nos piden, ¿no? F evaluado en 2x, 4x cuadrado más 2x más 1. Entonces de esa manera tienes ahí desarrollado el problema número 1, donde lo que se trata es de recordar cuál es la regla de correspondencia, cómo se escribe en su forma general una función cuadrática. Si no nos hubieran dicho nada con respecto al coeficiente principal, acá habrías colocado A, pues, ¿no? AX al cuadrado más BX más C. Repito acá, he considerado el hecho de que el coeficiente principal es 1 debido a que el problema lo dice como dato. Y en el problema número 2, fíjate, ahí nos dan la función f de x, que es igual a la raíz cuadrada de 3 menos x sobre 2x menos 5 en valor absoluto. Me dan la función y nos piden calcular el dominio. El dominio lo determinan los valores de x, en este caso, que hacen que esa función esté bien definida. Indudablemente acá estamos trabajando con funciones reales de variable real. Entonces la regla práctica dice que para encontrar el dominio hay que despejar y en función de x. Pero nosotros ya sabemos que f de x, ¿quién es? Y. Ya está despejado y, entonces. Ya está, como puedes darte cuenta acá, y ya está despejado en función de x. Entonces tendríamos que decir acá lo siguiente. Que los x
estarán en el dominio de la función f si y solo si esta expresión ya está despejado ahí. Entonces, ¿qué tendríamos que decir? Para que esa función esté bien definida, la expresión subradical 3 menos x sobre la barra de 2x menos 5 tiene que ser mayor o igual que 0. La expresión subradical tiene que ser mayor o igual que 0. Ahora, esto ya está claro que como está afectado de valor absoluto, esto siempre es positivo. Y podría ser 0, el caso de que x es igual a 5 medios, entonces habría que sacar ese valor. Bueno, para que toda esta expresión sea positiva, significa que ambos deben tener el mismo signo. Como esto ya es positivo, entonces nos queda otra alternativa, aseverar que 3 menos x tiene que ser mayor o igual que 0. Y además hay que tener en cuenta que x tiene que ser diferente de 5 medios. Pues no, esto de acá es 0. ¿Sí? 3 es mayor o igual que x, o lo que es lo mismo, x es menor o igual que 3. X menor o igual que 3 y x es diferente de 5 medios. Bueno, entonces si lo trabajas ahí en la recta real, te vas a dar cuenta entonces que el dominio de esta función, el dominio de la función dada, va a ser el intervalo que viene desde menos infinito hasta 3 cerrado, pues son los menores o iguales que 3, menores o iguales están todos hacia la izquierda, pero quitándole 5 medios, y 5 medios está acá, porque 5 medios es 2.5, entonces sería menos el conjunto unitario cuyo único elemento es 5 medios. Ese sería el dominio de la función, que es lo que nos pide, ¿no? Como repito, acá la idea central es que para llegar al dominio de la función, como regla práctica, debe manejarse lo siguiente, que hay que despejar y en función de x. Que por cierto ya lo han despejado, ¿no? Porque f de x sabemos que sí, ya está despejado y en función de x. Casi la mayoría de problemas, por no decir en su totalidad, ya está despejado la función. Entonces lo único que tienes que hacer es la salvedad con respecto a x, hacer las restricciones con respecto a x. Y en este caso, por estar afectada de una raíz cuadrada, o de una raíz de índice par en general, la expresión subradical tiene que ser mayor o igual que 0. A partir de ahí ya empiezas a encontrar los valores de x que hacen que esa función esté bien definida. De manera similar, podríamos trabajar acá en el problema número 3, si te das cuenta. Me dan una función, f de x igual a esta suma de raíces, y me piden también hallar el dominio. Halle el dominio de la función. ¿Qué es esto de acá? Nuevamente, siguiendo la regla práctica, dice que para hallar el dominio despeje y en función de x. Ya está, ya. Entonces tendríamos que decir acá lo siguiente, que x pertenece al dominio de la función f si y solo si. ¿Qué se debe verificar? Primero, si nos olvidamos momentáneamente de esta raíz, por ser una raíz de índice par, entonces acá se tiene que cumplir que x menos x tiene que ser mayor o igual que 0. Y nos olvidamos de esta raíz, acá que tendría que cumplirse. En la otra raíz también se tiene que cumplir esto, ¿no? Que 1 menos x tiene que ser mayor o igual que 0. Bueno, habría que trabajar los dos y se deben cumplir esas dos condiciones a la vez, ¿eh? Se deben cumplir estas dos condiciones simultáneamente. Por acá tendríamos lo siguiente, que x es mayor o igual que el valor absoluto, o que el valor absoluto de x es menor o igual que x. Y por acá, 1 mayor o igual que x, o x menor o igual que 1. De resolver esas dos inecuaciones voy a intentar encontrar el conjunto de solución. Ahora, esta desigualdad, ¿quién la cumpliría? Nos podemos dar cuenta que los valores de x que cumplen esta desigualdad o esta inecuación son los x mayores o iguales que
0. Son los únicos que cumplen con esa condición. Claro, porque los negativos no cumplen definitivamente, porque si X fuera menos 10, por ejemplo, estarías menos 10 es mayor o igual que 10, lo cual es absurdo. Los únicos valores que cumplen con esta desigualdad, para empezar, 0. 0 sí cumple porque 0 es mayor o igual que 0. Y los valores positivos. 10 es mayor o igual que 10, 7 es mayor o igual que 7 y todo lo demás. Entonces, resolviendo esa inecuación, te queda que los X son mayores o iguales que 0. Y por acá, te quedaría que los X son menores o iguales que 1. Entonces, si lo quieres ver así como intervalo, acá tienes 0, acá tienes 1, mayores o iguales que 0, menores o iguales que 1. La intersección, entonces tenemos menores o iguales que 1 por acá, mayores o iguales que 0 por acá. La intersección sería en este caso de 0 a 1. Entonces, intersectando, llegamos a la conclusión siguiente. El dominio de la función es el intervalo que va desde 0 hasta 1 cerrado. Desde 0 hasta 1. Ahora sí, veamos el problema número 4. El problema número 4 nos dice lo siguiente. Hay que hallar el rango de esta función, x cuadrado menos x multiplicado por x cuadrado más 2x, y en el denominador x cuadrado más x menos 2, donde los x son mayores o iguales que 0. Hay que hallar esta condición ahí, que está faltando, por favor, x mayores o iguales que 0, ¿ya? En el cuadernillo está faltando. Y veamos, vamos a analizar esta función. A ver, me piden hallar el rango f de x o y, como quiera llamarle,
va a ser igual. Factoriza de arriba te quedaría x, que multiplica a x menos 1. Acá en el segundo paréntesis factorizas x, nos quedaría x más 2. Sobre, en el denominador se puede factorizar aspa simple. Al factorizar aspa simple nos quedaría lo siguiente. A ver. X más 2 por x menos 1. Y luego hago esto. X menos 1, x menos 1. X más 2, x más 2. Con la salvedad de que, en este caso, x tiene que ser diferente de 1 y x tiene que ser diferente de menos 2. Diferente de 1 y diferente de menos 2. Luego de haber cancelado, ¿no? Cancelo esto de acá, pero x tiene diferente de menos 2. Cancelo el factor x menos 1, pero x tiene que ser diferente de 1. Entonces nos quedaría esto. La función nos va a quedar x por x, x al cuadrado, donde x es diferente de 1 y x es diferente de menos 2. Pero no te interesa solamente los x mayores o iguales que 0. Habría que graficar esto, que es una función cuadrática. Tratemos de graficar esa función, a ver, ¿cómo nos quedaría? Y igual a x al cuadrado. Y igual a x al cuadrado. Es esta función. Esta función de acá. Una parábola que se abre hacia arriba con vértice en el 0,0. Pero a nosotros nos interesan solamente los positivos, los x positivos nada más. Entonces descartamos este brazo de la parábola. Esta rama de la parábola descartamos y solamente tomamos desde 0 hacia la derecha. Ahora, los x tienen que ser diferentes de 1. Por acá está 1 si quieres. X tiene que ser diferente de 1. Por acá abrimos entonces esta partita de acá. Para indicar que no voy a tomar ese valor. X tiene que ser diferente de 1. Por acá. Cuando x vale 1, te quedaría 1 al cuadrado y tampoco debe tomar 1. Entonces, ¿el rango cuál sería ahora sí? Como la función está restringida solo para los x mayores o iguales que 0, que es esta rama de la parábola, esta rama derecha, entonces yo quiero calcular el rango. Y el rango sería el reflejo de esta rama de la parábola con respecto al eje y. No te olvides que el rango lo termina ahí. Entonces, gráficamente me doy cuenta que si yo reflejo esta rama de la parábola con respecto al eje y, va desde 0 hacia más infinito, pero quitándole 1. Entonces acá se concluye que el rango de esa función sería el intervalo que va desde 0 hacia más infinito, pero le quito 1. ¿No? Entonces como que reflejas esto y te va a quedar esta patita de acá. Esa parte, ¿no? Ese sería el rango de la función, que es lo que nos pide. Entonces lo que primero que habría que hacer, si nos pidieran el dominio sería la cosa bien sencilla, ¿no? El dominio en todo caso sería todos los positivos, pero hacia el intervalo que va desde 0 hacia más infinito, pero quitándole 1. Pero en este caso en el problema nos piden el rango, y el rango sería de 0 a más infinito, pero quitándole 1.
Retomemos entonces nuestra atención y el problema 5 nos pide hallar la intersección de quién, del dominio de f con el rango de f, siendo la función x menos 1 al cuadrado más 6. Es una función de segundo grado. Si tú lo desarrollas, por ejemplo, te quedaría x al cuadrado menos 2x más 7. No, más 7, sí, efectivamente. X cuadrado menos 2x más 7. Es una función de segundo grado, también llamada una función cuadrática. Entonces vamos a calcular en primer lugar el dominio, luego el rango para interceptarlo. En el paso 1 es claro ver que con respecto al dominio, ya hemos dicho que para calcular el dominio hay que despejar y, ya está despejado y. ¿Tendrá alguna restricción x acá? Ninguna. X puede tomar cualquier valor. Eso nos está diciendo en otras palabras que el dominio de la función es todos los reales, todo R. El dominio, por lo tanto, es todos los reales. Con respecto al rango, en el paso 2 voy a tratar de calcular el rango. Tendríamos acá y igual a x menos 1 al cuadrado más 6. Tratemos de despejar x. La regla decía lo siguiente, que para hallar el dominio, despeje y en función de x. Ahora, para calcular el rango, despejas x en función de y. Bien, pues dice lo siguiente. Pasamos para acá, nos quedaría que x menos 1 elevado al cuadrado es igual a y menos 6. Sin necesidad de despejar x ahí, ¿no? Ahí yo me doy cuenta que esta es una expresión que está elevada al cuadrado. Por estar elevado al cuadrado, esto de acá es positivo. Entonces, muy bien, dices, esta expresión tiene que ser mayor o igual que 0. Por estar elevado al cuadrado. Es decir, y es mayor o igual que 6. ¿Quién determina ahí? ¿Qué determina ahí? El rango. Entonces, de acá podemos concluir que el rango de la función mayores o iguales que 6, desde 6 hacia más infinito. De 6 hacia más infinito. Entonces tenemos acá dos cosas. El dominio de la función, que son todos los reales, y el rango de la función, que es el intervalo que va de 6 hacia más infinito. En el paso 3, entonces tendríamos acá lo siguiente, la intersección. Dominio de f intersectado con el rango de f. Además se puede ver ahí que toda la recta real, todo R intersectado con un pequeño intervalo que nos queda, este intervalo. Por lo tanto, la intersección sería el intervalo que va desde 6 hacia más infinito. Es lo que nos piden finalmente, ¿no? La intersección del dominio con el rango. Como repito, el dominio es toda la recta real. A esa es la hora de por acá. El dominio es toda la recta real. Todo esto de acá. Y si lo intersecto con este intervalo rojo, al intersectarlo con este intervalo rojo, ¿qué nos quedaría? El intervalo rojo, definitivamente, ¿no? Por eso que cuando intersecto la recta con este intervalo, me queda el mismo intervalo. Y si observamos el problema número 6, nos piden el rango de esa función. Pero esta función, como puedes darte cuenta ahí, tiene dos reglas de correspondencia. La primera es x cuadrado menos 4 para los x menores que 3. Y la segunda regla es 2x menos 1 para los x mayores o iguales que 3. La función tiene dos reglas de correspondencia.
F1 y F2, por llamarle así, ¿no? ¿Qué se hace en este tipo de problemas? Habitualmente no se suele pedir el dominio acá, porque el dominio es bastante sencillo. Fíjate acá, si yo tengo, por decir, una función f de x, donde voy a poner acá 3 reglas de correspondencia. F1, y acá están los x que pertenecen al dominio de F1. F2, y por acá adjunto está el dominio de F2. F3, los x que están en el dominio de F3. F1, F2, F3, y podrían haber más inclusive, ¿eh? 4, 5, 6 o más reglas de correspondencia. Como te decía, no es tan interesante pedir el dominio de la función, puesto que el dominio de la función se obtiene simplemente uniendo los dominios que están acá. Es decir, sería el dominio de F1 reunido con el dominio de F2 reunido con el dominio de F3. Bueno, ahí se puede dar cuenta uno, pues, ¿no? Los x menores que 3 reunidos con los mayores iguales que 3, ¿qué te da? Toda la recta real. Por eso es que no es importante, no es, digamos, de mayor relevancia pedir el dominio. Lo que sí se suele pedir acá es el rango, porque ahí sí hay que hacer un pequeño trabajo. También el rango de la función f resulta ser el rango de f1 reunido con el rango de f2 reunido con el rango de f3. Pero para el rango sí hay que hacer un trabajito, porque a partir de los dominios hay que encontrar el rango de f1, a partir del dominio de f2 encontramos el rango de f2, y análogamente, a partir del dominio de F3, hallamos el rango de F3 para unir finalmente los rangos. Rango de F1, rango de F2, rango de F3. Eso es lo que vamos a hacer a continuación, ¿eh? Porque piden allá el rango de la función. Y para allá el rango tengo ya el rango de la primera función y el rango de la segunda función. ¿Ya? Pero vamos a hacerlo acá. Vamos a separarlos así en dos funciones. 1. La primera función f1 es igual a x al cuadrado menos 4. Esa es la primera función. La primera regla de vergüenza. Eso si los x son menores que 3. Ahí está su dominio. Entonces a partir de ese dominio voy a construir f1. Voy a formar x cuadrado menos 4. Tenemos que x es menor que 3. Cuidado, porque si son menores que 3, ahí hay positivos y hay negativos. Ojo acá. 3 está por acá, dicen los menores que 3 están acá, pues. Todo esto de acá. Son menores que 3. Pero cuidado. Entonces acá me encuentro, por ejemplo, con este tipo de situaciones. Voy a trabajarlo así. Desde 0 hasta 3 y luego esto de acá, mejor así. Caso 1 y caso 2. Caso 1 son estrictamente positivos, desde 0 hasta 3. Y el caso 2, los menores que 0. Para finalmente unirlo, ¿eh? Porque ahí lo que estoy haciendo es separar en dos intervalos. Positivos y negativos. Pero al final tengo que unir todos porque me piden desde 3 hacia la izquierda. Entonces, fíjate acá, mucho cuidado, porque cuando vas a... Lo que quieres formar es f sub 1. Entonces dice lo siguiente. Si x es menor que 3, voy al caso número 1. ¿Qué dice el caso número 1? Que los x están entre 0 y 3. Muy bien. Entonces, x al cuadrado, ¿entre quién estará? Entre 0 y 9. Ahí están los x al cuadrado. A mí me interesa saber cómo son los x al cuadrado, porque voy a elevar al cuadrado esto. Bueno, cuando está entre 0 y 3, los x cuadrados están entre 0 y 9. Ahora, el caso 2 dice, si los x son menores que 0. Ya estás en el caso 2. Negativos. Si los x son negativos, x al cuadrado, ¿cómo es? Mayor que 0.
Un negativo elevado al cuadrado es positivo, definitivamente. Entonces hay que unir todo acá. Uniendo caso 1 con caso 2. Al unir de 0 hasta 9 y de 0 hacia más infinito, nos quedaría que x al cuadrado, ¿cómo es? Mayor o igual que 0. Entonces yo digo acá, siendo x menor que 3, ojo, siendo x menor que 3, he logrado ver que los x al cuadrado son mayores o iguales que 0. Mucho cuidado entonces. Vuelvo acá. Si x es menor que 3, x al cuadrado es mayor o igual que 0. Ya saben por qué. Para llegar a f1 resto 4. Listo. Este es f1 de x mayores o iguales que menos 4. Entonces, el rango de f1, viéndolo como intervalo, ¿cómo sería? Si son mayores o iguales que menos 4, sería el intervalo cerrado que va desde menos 4 hacia más infinito. Ese es el rango f1. Ahora se hace un trabajo similar para encontrar el rango de f2. Hacemos algo similar para encontrar el rango de f2. Acá, en el paso 2. El paso 2 le voy a llamar la segunda función. Es 2x menos 1. Si x mayor o igual que 3. Ese es más fácil ya. Eso sí es más fácil. No hay que elevar al cuadrado nada ahí. Tenemos que x es mayor o igual que 3. Ese es dato. Ese es el dominio. A partir del dominio empiezo a construir. Multiplica por 2 y réstale 1. Multiplica por 2 sería 2x. Como es positivo no pasa nada. 2 por 3, 6. Resto 1. Sería 2x menos 1 mayor o igual que 5. Este es f2. f2 es mayor o igual que 5. ¿Qué implica eso? Que el rango de f2 es el intervalo que va desde 5 hacia más infinito. 5 hacia más infinito. Ya tengo los dos rangos ahí. Ahora sí, tal como lo había explicado hace un instante, ¿qué tenía que hacer? A partir del dominio 1 encontrar el rango 1. A partir del dominio 2 encontrar el rango 2. Para finalmente unir los rangos. El rango de esta función es el rango de la primera reunido con el rango de la segunda. O sea, unir esos dos intervalos que están ahí. Como tercer y último paso, el rango de f, que es lo que me piden en este caso, sería el rango de f1 reunido con el rango de f2. Esto es el intervalo que va desde menos 4 hacia más infinito. Al unir los intervalos, me doy cuenta que es el intervalo que va desde menos 4 hacia más infinito.
Ya en el problema número 7, nos dice lo siguiente, fíjate. Si f de x, la función es x más 5 sobre x más 2, es una función definida para todos los x que están en el intervalo menos 1,3, siendo m el rango de la función, hallar la suma de los valores enteros de m. Entonces acá lo que tendríamos que hallar es el rango de la función, porque me piden la suma de los valores enteros del rango. Es una función racional ahí, x más 5 sobre x más 2. ¿Qué debes hacer en funciones de este tipo? Bueno, se repite la misma idea. Y, o f de x, como quiere llamarle, es igual, a ver. Lo que se tiene que hacer acá es lo siguiente, y eso que sirva como un formato. Hay que tratar en lo posible de que en el numerador aparezca exactamente lo mismo que está en el denominador. Entonces acá sería x más 2 más 3 sobre x más 2. Separas, te quedaría x más 2 sobre x más 2 más 3 sobre x más 2. Esto va a ser igual 1 más 3 sobre x más 2. Ya está. Esa es la función con la que vas a trabajar, ¿eh? No vas a trabajar con x más 5 sobre x más 2, sino con esto de acá. 1 más 3 sobre x más 2. Esta función es la que vamos a trabajar. Luego, y es igual a 1 más 3 sobre x más 2. Con esta función es la que vamos a trabajar. Llamémosle asterisco. Llamémosle asterisco. Vamos a calcular el rango, pero a partir de este dominio. Porque acá nótese que me dan el dominio. Yo quiero calcular el rango, pero para estos x, que están variando entre menos 1 y 3. No para toda la recta, sino para los que están de manera particular entre menos 1 y 3. Entonces acá, por dato, dices. Por dato. Si x pertenece a ese intervalo cerrado, entonces sería, los x son menores o iguales que 3 y mayores o iguales que menos 1. X está entre menos 1 y 3, por dato. Entonces a partir de ese dato empiezo a construir. Súmale 2, quiero formar asterisco para formar y, porque el rango lo termina ahí. Sumámosle 2. 1, x más 2, suma 2, 5. Sumé 2, 2 y 2. Invierto, mucho cuidado, pero que cuando inviertes cambia la desigualdad. Entonces esto pasaría para acá, pasa como 1/5. Por acá tendríamos 1 sobre x más 2. Este es 1. Se invirtió. Cambió, ¿ah? 1/5 pasa de acá, el inverso de 1, 1. Multiplícale por 3. Como 3 es un número positivo, no pasa nada. Te quedaría acá 3/5. 3 sobre x más 2 menor o igual que 3. Sumémosle 1, 1, 1, 1. Al sumarle 1 acá sería 5 por 1, 5 más 3, 8/5. Menor o igual que 1 más 3 sobre x más 2. Al sumarle 1 acá te quedaría ¿cuánto? 4. Sumé 1. 1, 1 y 1. Por acá. ¿8/5? Menor o igual que y, menor o igual que 4. Porque este es y, según asterisco. ¿Qué determina y? Así como los x determinaban el dominio, los y que determinan el rango. Se logra ver que el rango de la función es el intervalo que va desde 8/5 hasta 4.
Bueno, pero ahí me piden la suma de los elementos enteros. Ahora habría que ver qué elementos enteros hay acá. Enteros, 8 quintos, ¿cuánto es? Aproximadamente 1.2, digamos, o 1.3. Ya, 1.3. ¿Qué elementos hay entre 1.3 y 4? Los elementos enteros que hay acá son 2, 3 y el mismo 4. Elementos enteros. Por lo tanto, me piden la suma de los elementos enteros. 2 más 3, 5 más 4, este es igual a 9. Suma de elementos enteros. En el problema número